la pobreza durante todo este tiempo, producto de toda esa inversión que se han hecho. Fíjense, primero vamos a ver lo que es la pobreza estructural, que es la que podemos medir en los censos, que es donde tenemos posibilidades de estudiar la pobreza sobre la base de 5 indicadores, que son los siguientes. En primer lugar, la asistencia que no asisten a la escuela entre 7 y 14 años. El segundo es el hacinamiento en el hogar. El tercero es la parte de las viviendas inadecuadas, los servicios y la del jefe del hogar. Ahora, fíjense la dependencia. Fíjense allí, ustedes pueden observar, por ejemplo, el azul, que son las viviendas sin servicios básicos. Fíjense, estaba 15.44 en el 90, bajó a 14.79 apenas en el 2001, y desde el 2001 para acá bajó de 14.79 a 9.10. Si ustedes toman en cuenta que aquí no está incluido el año 2012, donde se construyeron alrededor de 200.000 viviendas, lo cual significa que disminuye más el hacinamiento, disminuye más las viviendas inadecuadas, y las viviendas nuevas, por supuesto, que mejoran los servicios de la vivienda, tanto la eliminación discreta como en el agua potable. Venezuela, en cuanto a lo que es la parte, ese cuadro no lo tengo aquí, pero Venezuela ha cumplido ya con las metas del milenio en lo que significa el agua potable y las aguas servidas, que es las eliminaciones discretas. Y lo que permanentemente estamos dando, que es la medición de la pobreza por ingreso. Aquella era una pobreza estructural que está cambiando, y que ahora, con las medidas estructurales que se está haciendo con la construcción de viviendas, va a cambiar de manera más profunda. Aquí vemos la pobreza por ingreso, que cuando el golpe de Estado llegó a alcanzar el 55% y la pobreza extrema el 25%, ha venido descendiendo, y las cifras preliminares este año 2012 cierran en 21.9 la pobreza total y la pobreza extrema en 6.6. Aquí está la serie del número de pensionados, que vemos que ha ido aumentando de manera importante. Ya estamos casi en los 2,5 millones, incluyendo los de la misión en Amor Mayor y todos los pensionados que hay por distintas vías. Mire, es importante destacar el último informe de la FAO. Ya Venezuela aparece como un país, bueno, en la pobreza les quiero decir que cumplimos con la meta del milenio, porque la pobreza en el año 90 extrema era el 24%, y había que reducirlo a la mitad, y ya la cumplimos ya desde el 2006-2007. Aquí ven el problema de la desnutrición infantil en menores de 5 años. Este es un indicador del hambre. Fíjense cómo ese indicador, que estaba en 7,2 tiene que estar por ahí, ha venido descendiendo hasta a menos de la mitad, 2.9, donde también hemos cumplido con la meta de milenio. Esto se refiere al bajo peso para la talla en niños menores de 5 años. Y el otro indicador que se tiene es el índice de prevalencia de la subnutrición. Estas son cifras del Instituto Nacional de Nutrición, pero sin embargo la FAO acaba de declarar que Venezuela está por debajo de 5. Se considera que ya Venezuela ha eliminado realmente el problema del hambre, de acuerdo a los indicadores internacionales. De pasar. Fíjense, estos datos que están aquí de distribución del número de comidas por día 2012, estos datos están basados en una encuesta que comenzamos a realizar en el Instituto de Estadística, que todavía las tenemos en etapa de prueba, pero esto da, fíjense bien, que comen 3 y más comidas al día el 94,6%,
2 comidas el 5,2% y una comida el 0,2%. Quiero decirles que estas cifras que ven aquí ya las habíamos dado anteriormente, en el 2009, con la encuesta de presupuestos familiares que trabajaba el INE conjuntamente con el Banco Central, con la Universidad de los Andes y la Corporación Venezolana de Guayana. Es decir, que estas cifras ratifican las cifras anteriores. Pero fíjense, más importante lo que van a ver aquí en el cuadro siguiente. Fíjense, estratos en los cuales se considera dividida la población. El primer cuadro es de los estratos 1, 2 y 3, que son, digamos, los de mayores recursos. El 1 es el de mayor recurso. Bueno, allí ven que hay un número de 8.007.639 personas en ese estrato, y el 94,8% come 3 y más comidas. Pero el estrato 4, que es el más grande, que son los barrios consolidados y barrios, sobre todo los barrios consolidados, que abarcan casi un 50% de la población, en ese estrato también están comiendo las 3 comidas el 94,9%. 16 millones de personas hay en ese estrato. Y el estrato 5, que es el más pobre, que son los barrios no consolidados, están comiendo 93,7 comidas, más de 3 comidas, el 93,7% de la gente. Esto demuestra realmente que el hambre que en Venezuela sí se pasaba en los años de la Cuarta República, aquí en Venezuela la gente está comiendo más y mejor, independientemente. Y esto es independiente que en momentos coyunturales de repente pueda faltar un producto o no hay tal producto. Hay veces los sectores de la oposición llegan y dicen que basado en las estadísticas de comercio exterior que nosotros publicamos, bueno, falta el 80% de tal producto, pero ellos buscan productos, inclusive la harina, el trigo, por ejemplo, que no se produce en Venezuela, indudablemente ese producto hay que importarlo al 100%. Pero lo que sí quiero decirles es que esa matriz de opinión que tratan de imponer, que nosotros importamos el 70% de lo que consumimos, es totalmente falsa. Si van a la cifra y se hace un estudio completo, que ya lo hemos hecho, aquí en este momento, a pesar de que estamos importando una cantidad importante, no pasamos del 30%, llega como a un 28%. Síguelo. Fíjense. Esta es una de las cuestiones más importantes. Esto mide la desigualdad. En Venezuela el índice de Gini, que mide la desigualdad, ha venido bajando de 0,49 y ahorita es 0,39. Es el más bajo de América Latina, que es el continente más desigual del mundo. Fíjense una cosa muy sencilla. Pueden haber 2 países que tengan la misma pobreza extrema. Sin embargo, la desigualdad es mayor. Por ejemplo, es muy sencillo, no me gusta hacer estas comparaciones, pero el índice de Gini en Venezuela es 0,39, por ejemplo en Chile, que la pobreza es igual que aquí, es 0,52, en Brasil llega casi a 0,56, igual que en Colombia. Ahora, todavía con este índice de distribución, que la distribución del ingreso, el 20% más rico en Venezuela se apropiaba en el año 98 del 54% del ingreso. Eso ha bajado al 43%, pero eso sigue siendo alto. Es decir, que hay que profundizar los cambios hacia una sociedad más justa y que bajemos ese 20% que tiene un 43%, que sea menor, que haya mayor igualdad. Y esa es una lucha que está planteada y solamente puede lograrse con el socialismo. Ahora, imagínense ustedes si en Venezuela... Bien. Si en Venezuela, que tiene la desigualdad más baja de América Latina, quien más se le acerca es Uruguay, el 43% del ingreso se apropia el 20% de la población, imagínense qué pasará en aquellos países que tienen un índice de Gini que pasa por encima de 0,55. Y aquí tienen la comparación de los países. Fíjense que Venezuela es el primero, después viene Uruguay, y fíjense abajo, tienen países como
Colombia y Brasil, que tienen esos índices de Gini de 0,57. La tasa de mortalidad infantil ha venido bajando. En el año 93 llegó al 24%, vino bajando. Actualmente la última cifra que se tiene disponible es de 13,95%. Y esto, me perdonan, pero es que estoy con antibióticos, pastillas, todo. Fíjense, esto que ven aquí son resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del año pasado. Fíjense, en la pregunta ¿a qué lugar acudió cuando necesitó atención médica en el último año? El 43,4% no fue a ningún sitio porque no necesitó atención médica. El 56% restante a hospitales públicos fue el 24,9%. A barrio adentro, 20,3%, a los ambulatorios el 16,1%, los seguros sociales fue el 5,6% y a institutos como el IPAME el 1,3%. Y a la parte de clínicas privadas, hospitales privados, fue apenas el 12,7%. Es decir, que el grueso de la población venezolana fue atendida por el sistema público de salud. Esto es importante que no vayan a sumar eso porque no son excluyentes. Una gente puede haber ido a barrio adentro y puede haber ido a un ambulatorio, es decir, pueden haber ido a las dos, o a una clínica privada y a un hospital. Pero lo importante es destacar, y el reto que tenemos planteado es que nuestro sistema público de salud realmente mejore y que los hospitales realmente haya más humanidad en el trato hacia la gente que llega, y esa es la lucha que tenemos planteado por tener realmente que cuando la gente llegue a un hospital, llegue a un ambulatorio, recibe el trato que se merece como todo venezolano que merece el derecho a la salud. Aquí tienen la tasa neta de escolaridad y la matrícula en educación inicial. Vemos cómo ha cambiado de un 43,4% la tasa neta a 70,7%. Es decir, se han incorporado más de 503,000 niños y niñas, se han incorporado a la educación preescolar. Esto es un elemento bien importante y estos son cifras que son del Ministerio de Educación. ¿Sí? Las estadísticas educativas, la parte de la culminación de la primaria, en los 6 años exactamente, se ha venido incrementando desde un 66% a un 85%. Pero en más de los 6 años terminan el sexto grado aproximadamente el 96%. Es decir que estos 85% se refiere a los que lo terminan en los 6 años. Ahora, el cambio que se está dando en esto es un cambio mucho más profundo, porque ya ustedes saben, en las escuelas antes de la revolución comían 200, 300,000 niños. Hoy en día hay más de 4.100.000 niños que están recibiendo 2 comidas y una merienda, lo cual significa que esos niños están mejor alimentados. Además, la parte tecnológica que se está llevando a cabo a través de las canaimitas y toda la educación que se recibe, hoy los niños nuestros están siendo formados de una manera mucho más evidente. Y fíjense, en la educación secundaria también se ha avanzado y estamos en el 73,3%. Se subió del 47,7 a 72,3. Es decir, que se han incorporado 780,520. Esto es también bien importante. Igualmente, no está aquí el cuadro, pero en la educación universitaria pasamos de una matrícula, antes de que llegara el presidente, alrededor de 800,000 estudiantes, a una matrícula que ya ronda los 2,5 millones de personas.
Y aquí vemos las tecnologías, cómo han avanzado en Venezuela. Ahí tienen el teléfono del 50,3, de 30, el azul es el anterior, ha subido a 50,3. La televisión por cable o satélite 48, subió de 24 a 48. El uso de computadoras de 13 a 31,6 y el ingreso a internet de 4,4 a 23,7. Pero estas son las personas en los hogares, pero fuera del hogar hay cantidad de gente que usa, y la gente que tiene celulares, tiene acceso a internet a través de celulares más sofisticados. Dale, Luis. Y bueno, quería culminar con la importancia que en esta política tienen todas las misiones sociales, y donde, bueno, son todas las misiones, incluyendo las deportivas, Madres del Barrio, todas, hemos tenido un incremento de atender a la gente. Las misiones han sido una cuestión masiva dentro de este trabajo. Las últimas misiones, dale Luis, para terminar porque ya me pasé, falta una. Fíjense, de las grandes misiones, las últimas vemos, por ejemplo, Hijos de Venezuela ya lleva, la cifra que tengo, 613.407 beneficiarios. En Amor Mayor ya han sido beneficiados 516.123, y se construyeron hasta el año pasado 346.798 viviendas. En este año se tiene planteado 200.000. Es decir, y concluyendo con todo esto, que por cualquier parte que nosotros analicemos el crecimiento de la economía venezolana, lo más importante es que todo el tiempo esta política ha tenido un sentido humano, un sentido de abocarse a resolver los grandes problemas del pueblo, a aumentar el poder adquisitivo, a que toda la población tenga acceso a la salud, a la educación. Hoy en día, ya para ir a un hospital del Seguro Social, no se necesita tener la tarjetica, sino que todo, desde que llegó el presidente Chávez, todo el mundo tiene acceso a los hospitales del Seguro Social. E inclusive los que trabajan por cuenta propia, que antes no tenían la posibilidad de obtener la pensión de vejez, hoy en día se modificó la ley del Seguro Social y se pueden inscribir cotizando para allá. Entonces, tenemos ese gran reto de continuar profundizando estas políticas, y el poder popular está jugando un papel de primer orden en la profundización de todas las políticas del gobierno bolivariano. Muchas gracias.